Bueno, entonces vamos a comenzar un poco, chicos. Hay algunos ejemplos que yo tengo aquí que ya lo hice y voy a empezar de cero con ustedes. Entonces, bueno, voy a ver cómo empezamos, ¿ya? Nosotros tenemos en este caso tenemos nuestro modelo físico de base de datos, tenemos nuestro modelo físico, nuestro modelo lógico, ya sabemos un poco de qué se trata cada uno de estos, ¿no es cierto? En este caso, voy a procurar o voy a tratar de hacer el grabar, ¿cómo se llama? Grabar información desde mi aplicación hacia el motor de base de datos. Entonces, esto es algo que no hice con ustedes. Por ejemplo, que no lo he hecho todavía con ustedes. Que es utilizar el Workbench o algún motor de base de datos. Sí. En este caso, en este caso, lo primero que tendríamos que hacer es esto, ¿no? Tener nuestro modelo de base de datos. Yo les voy a enviar el modelo completo de esta base de datos y les voy a enviar el código SQL que se necesita para generar, en este caso, la base de datos. Bueno, si se fijan ustedes, en esta partecita de aquí nosotros tenemos primero el CDM, que es el Conceptual Data Model. Primero debe empezar generando el Conceptual Data Model. Es por eso que cuando daba base de datos yo me concentraba mucho en el conceptual data model. ¿Por qué? Porque el logical data model nace del conceptual, del modelo conceptual. O sea, yo genero automáticamente el lógico y luego genero el físico. Y con el modelo físico yo puedo generar lo que es el código SQL que me permite generar en este caso la base de datos. Por ejemplo, me voy para acá en Power Designer, elijo la que dice Generate Database. Y aquí, miren, yo ya tengo generado, se encuentra dentro de este folder de aquí. Pero si usted lo quisiera hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, simplemente de decirle en qué dirección va a crear su base de datos, le pone el nombre de la base de datos, este le va a poner, no sé, -A para saber que es de ustedes. Y nada más, prácticamente todas las opciones que están a continuación deben ir por defecto. Todas las que van a continuación deben ir por defecto. Sí, entonces no tengo que hacer nada más. Aplicar, aceptar. Y se dieron cuenta, se generó automáticamente. Abro mi explorador de Windows y me voy a la dirección donde generé mi base de datos, que es esta de aquí, miren. Sí, aquí está mi base de datos. Entonces, para poderla ver, bueno, en este caso, ¿qué es lo que se me genera? Se me genera código SQL. Con el código SQL, ustedes pueden montar su base de datos en su motor de base de datos. Sí, entonces, bueno, solamente voy a copiar una liñita que siempre me gusta utilizarla porque no se genera automáticamente dentro del Power Designer, que es esta que es... yo les voy a enviar este código, así que no se preocupen por este código, ¿sí? Es esta que dice Auto Increment. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía? Tenemos que... voy a generar mi base de datos para que automáticamente se genere el ID del área, bueno, el ID de todas las entidades que yo tengo. ¿Es por qué? Porque le voy a aumentar este codiguito de aquí, que dice Auto Increment. ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Que se me genere de forma automática el siguiente registro. Entonces, si tengo el registro número 1, el siguiente va a ser el 2 y el 3, el 4, de forma automática se me va a generar. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo poner en todos los primary case, o si usted lo necesita, ¿no? En este caso, yo le voy a poner en todos mis primary case, solamente en el primary case. No vaya a ponerlo en otros. O bueno, si lo necesita, obviamente sí, pero para mi caso, yo no lo voy a ocupar, solamente lo voy a ocupar en los primary key, ¿no? A ver. Y listo. Esto es código SQL que ustedes ya van a ver. Dentro de lo que es código SQL tenemos lo que es DDL, DML, DSL, que no es el tema de la asignatura, así que no vamos a profundizar en este caso. Lo único que yo les puedo decir es que este código básicamente me permite generar lo que son las tablas o la estructura de la base de datos
dentro de un motor de base de datos. Entonces, si se fijan, yo copié desde aquí, desde donde que dice Create Tables. Esto en teoría dice Drop Table if exist Areas. O sea, ¿qué significa? Que si ya existe la tabla Areas, la elimine. Pero me lanza un error en Workbench y es por eso que no lo utilizo. Bueno, una vez con el código creado, yo lo que me voy es a mi motor de base de datos. Es más, le voy a cerrar mi motor de base de datos para abrir desde cero. Workbench. Ahí nosotros vamos a tener que loguearnos, ingresarnos a nuestro Workbench. Ah, ya está. Entonces abro. En este caso, se fijan ustedes, dice localhost 3306. Es el puerto que utiliza el Workbench para la conexión a la base de datos. Este valor es importante, ya les explico más adelante el por qué. Bueno, como verán, yo he estado ya realizando algunas consultas. Voy a cerrar todo para que pueda explicarles todo desde cero. Listo. En la parte izquierda yo voy a tener los schemmas. ¿Qué son los schemmas? Básicamente son las bases de datos. Yo voy a crear una nueva base de datos. Puedo utilizar el asistente o puedo generarlo a través de código. Si tiene el asistente, lo uso el asistente. No hay ningún problema. A la base de datos le voy a llamar db. Control de bienes y nt. Sí, lo voy a llamar así. Dice BDSCD, que significa Sistema de Control de Bienes, Sistema de Control de Bienes, INT. DB, todo unido. DBSCB, INT. Así le voy a llamar yo a mi base de datos para ustedes. Entonces simplemente le doy aplicar, crear schema, crear base de datos y se me genera la base de datos. Mire, si usted se fija, ya la tenemos aquí, es esta de acá, ¿sí? Pero esta base de datos se genera vacía. ¿Qué significa vacía? Por ejemplo, acá yo ya tengo las tablas, mire, ¿se da cuenta? En esta base de datos de acá tengo un poco más completa, tengo tablas y aparte de eso la tengo con Store Procedures, que es algo también igual de base de datos. En este caso, para crear las tablas, utilizo mi código SQL que yo les voy a enviar, que como les digo, desde la línea número 27 hasta el final. Se dan cuenta, analicémosle rápidamente, creo que no va a ser difícil para ustedes entender lo que está haciendo. Es create table, sedes. ¿Qué es lo que hace? Crear una tabla llamada sedes, con estos atributos. El primary key dice que va a ser el ID, el primero, el ID de sede. Y bueno, ahí los tipos de datos ya vemos, ¿no? Por ejemplo, en el ID sede es de tipo entero, el otro es char de 35, la dirección es varchar de 100 y así. Luego, al momento de crear todas las tablas, lo que hace es modificar las tablas para crear lo que son las relaciones. Eso es lo que hace. O sea, crear las tablas y crear las relaciones. Nada más. Eso es lo que estamos haciendo y lo hace de forma automática el Power Designer. Si ustedes no utilizaran el Power Designer, podrían tipear el código y crearlo también de esta manera. O sea, creando a través de código SQL. Es por eso que les digo, a mí me interesa más que aprenda a modelar. ¿Por qué? Porque el código SQL se genera solo, si te utiliza la herramienta adecuada. Bueno, en todo caso, eso es para otra asignatura, así que no vamos a profundizar en ese tema. Para continuar, voy a crear dentro de mi Workbench, voy a crear un archivo SQL. Luego, si se fija, bueno, no sé, en este caso no estoy utilizando ninguna base de datos. Para utilizar alguna base de datos, voy a poner el use y el nombre de la base de datos que quiero utilizar, como por ejemplo, use, y le pongo db scb int, que es la base de datos que creamos en este momento, ¿no es cierto? Entonces, mire, al ejecutar, desde aquí, desde este icono de aquí, voy a ejecutar. ¿Qué dice? No existe. ¿Qué es lo que me equivoqué? dbsc. Ah, otra vez le puse. Ya, gracias. Ejecutamos. Sí, se dieron cuenta, automáticamente se puso con negrita
esta base de datos de acá. ¿Qué significa esto? Que estoy utilizando o voy a utilizar esa base de datos a partir de este momento. Entonces, la que esté marcado con negrita, es la que estoy utilizando. Eso es importante. ¿Por qué? Porque todas las consultas que ejecute a partir de ese momento se van a ejecutar dentro de esta base de datos. Listo. Como ya sé que el código SQL que ejecute se va a ejecutar dentro de esta base de datos, simplemente le pego el código SQL. ¿Cuál código SQL? El que copié arriba. ¿Sí? Y bueno, es más, le voy a borrar este de aquí y simplemente marco y ejecuto desde el de aquí. Y se va a dar cuenta qué es lo que, mire, qué es lo que empieza a hacer. Empieza a crear, por ejemplo, crear una tabla que se llama áreas, crear una que se llama bienes, y se va creando, mire, la primera que creamos era la áreas, con todos los atributos y toda la situación esa. Entonces lo que hicimos básicamente fue generar nuestra base de datos, pero profe, no se le ve aquí, no hay ninguna tabla, simplemente vamos aquí en esta partecita y la actualizamos, por ejemplo, y ya tenemos las tablas, miren, ¿sí? Entonces todas las tablas que teníamos en nuestro modelo, ahora ya las tenemos dentro de nuestro motor de base de datos. ¿Qué significa esto? Que yo ya puedo ingresar información en esa base de datos. O sea, ya tengo el contenedor listo para poder almacenar la información. ¿Preguntas hasta aquí sobre esto? Bueno, eso tienen que hacerlo paso a paso, ya lo verán. Sí creo que está instalado el Workbench también en estas computadoras. Revisaré. Yo recuerdo que sí lo instalamos. Chévere. En todo caso, preste atención primero, ya luego le paso el código SQL para que haga la práctica, ¿sí? Listo. Con el motor de base de datos listo, nosotros podemos empezar ya a trabajar en nuestro proyecto. En este caso, yo he creado ya este paquete que se llama DB y esta clase que se llama conectar. Esa clase también les voy a pasar, así que tranquilos. Les voy a explicar más bien cómo funciona la clase para que ustedes puedan hacer las modificaciones necesarias para que les funcione en sus respectivos computadores. Voy a trabajar, el día de ayer trabajé con esta de marcas, El día de hoy voy a trabajar con ustedes con la que le sigue, que es tipo de bienes. ¿Sí? Bueno, aquí he tenido creado unos métodos que tal vez no vamos a ocuparlos, que vendría a ser este de aquí, el hola mundo. Bueno, miren, yo lo que estoy haciendo es básicamente reutilizando mi código. ¿Por qué? Porque este método yo ya le tengo implementado en otras clases y es código que ya está comprobado. No se preocupe de copiar porque yo mismo le voy a enviar el código. Más bien, preocúpese en entender qué es lo que está haciendo el código, ¿sí? Y con eso, pues, ustedes ya podrán hacer la adecuación y ponerlo dentro de su respectivo proyecto. Entonces, mire, lo primero, tenemos el método tipo. Tenemos un método tipo, que es guardar. ¿Qué es lo que me va a hacer ese método tipo? Guardar. Básicamente va a guardar un registro. Desde la línea número 51 dice connection bueno, genera un objeto tipo connection de la clase conectar y invoca al método getConnection. Entonces, mire, primero aquí estoy generando una conexión. Estoy abriendo mi clase conectar. ¿Qué es lo que tiene mi clase conectar? O sea, primero habría que analizar entonces qué es lo que tiene mi clase conectar. Entonces ya les voy a pasar esta clase también. Esta clase conectar, ¿qué es lo que hace? El método que estoy utilizando es este de aquí. Mire, es tipo static. Por eso es que yo no tengo que instanciar esta clase para poder utilizar el método, ¿no? Pilas con eso ya vimos en clases anteriores. Entonces es un método tipo static que le pertenece a la clase conectar. Entonces dice conectar.getConnection. Entonces lo que estoy utilizando es este método de aquí. Estamos utilizando un tricache también, como se podrán dar cuenta. Ya voy a explicar un poco de eso. En este caso, ¿qué tipo de dato estoy retornando? Un tipo conexión. Por eso es que aquí también declaro mi objeto como
connection. ¿Sí? Listo. Como me retorna un tipo de dato connection, yo debo declarar una variable tipo connection y le inicializo con null. ¿Por qué? Porque no voy a asignarle ningún valor de entrada. El valor lo voy a asignar más adelante. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mire, primero déjeme, voy a eliminar algunas cosas que ya las hice el día de ayer. Que por ejemplo, en este caso voy a explicar lo que dice el código. Tenemos el try catch. Les decía, esto es similar a un if. ¿Por qué? Porque si no se ejecuta bien lo que está dentro del try, se ejecuta lo que está dentro del catch. O al momento de que salte un error de excepción dentro del try, automáticamente se ejecuta el catch. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Miren, aquí yo le borré, si vieron que le borré algo, es porque quería que me salte un error de excepción. De hecho, voy a ejecutarle para que ustedes vean. Run away. No se encontró el archivo. Sí, es que estoy todavía en el anterior. Ya, a ver, sí, solamente, a ver, para ejecutar y saber qué es lo que estoy haciendo, básicamente lo que voy a hacer aquí únicamente es llamar a mi método, a mi clase y a mi método. ¿Cómo se llama mi clase? Conectar. Conectar y el método se llama getConexión. Listo, ejecuto. Y ahí vamos a ver, mire, me sale un error de excepción. Dice error de excepción. Java.lang dice, mire, class not found exception y luego dice com.mysql.jdbc.driver. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, primero que nada, la excepción se la captura aquí, mire, en el cache de aquí. En el cache de aquí. ¿De qué tipo es esa excepción? De tipo SQL exception y class not found exception. O sea, está capturando aquí dos tipos de excepciones. Uno de tipo SQL y el otro que es class not found exception. ¿Se da cuenta? ¿Cuál fue la que capturamos ahorita? La que es class not found exception. Entonces dice error en la conexión y le lanza la excepción, que en este caso es la información que está aquí, mire, que es java.lang, todo esto de aquí, toda esta parte de aquí. Eso es lo que le lanza como excepción. Ahora, si es que les aparece esto, significa, mire, ¿qué es lo que dice? Que no existe la clase con la que estás utilizando, que en este caso la clase se llama driver, que se encuentra dentro de com.mysql.jdbc y .driver. Bueno, la clase se llama driver, que se encuentra dentro de esta dirección. La clase MySQL que vamos a utilizar para establecer la conexión, ya les envié incluso a ustedes. ¿Se acuerdan que les dije todas esas librerías vamos a utilizar? Sí, ahí está esa librería. ¿Cuál es la librería? La librería se llama... a ver, tenemos dos. En este caso yo utilizaba anteriormente la que dice MySQL Connector Java 5.1.39, pero ahora con Workbench estoy utilizando la MySQL Connector la 8.0.30. ¿Por qué? Porque si utiliza la otra probablemente no le permita realizar la conexión. Ya, pues que soy yo, estoy acá y estoy normal. Si ustedes no me avisan, no... Pero díganme. A ver, nos quedamos aquí entonces. Dentro de librerías, nosotros ya habíamos hecho la práctica con el JCalendar, ¿cierto? Es el mismo principio con la clase que estamos aquí. Vamos a darle clic derecho, add jar, y en este caso vamos a utilizar esta que dice MySQL Connector Java.0.30. ¿Sí la están viendo? Perfecto. Entonces ahí le voy a dar clic en aceptar. Mire. Y ya está. Se puso aquí. Entonces ya no me va a saltar ese error. ¿Por qué? Porque ya la tengo. Mire, ya incluso dice conexión establecida.
Pero aparte de eso, cosas que debe considerar en este caso. Mire, el error le lanzaba esta liñita de aquí, le lanzaba el error. ¿Por qué? Porque estoy accediendo básicamente a mi clase driver que se encuentra dentro de com.mysql.jdbc. Esa es una de las cosas. Esto no va a modificar. La que le devuelve la conexión. ¿Qué es la conexión? Ustedes saben lo que es una conexión. La conexión básicamente, mire, pensando como se piensa en arquitectura de computadores, un computador normalmente tiene un servicio. Digamos que este es mi servidor de aplicaciones y este es mi servidor de base de datos. ¿Qué es lo que hace la conexión? Establece un nexo, como un puentecito. Establece un puente entre las dos. Y dice, la conexión es lo que dice, ¿dónde está mi base de datos? Está aquí mi base de datos. Le da la dirección de la base de datos. Pero para eso hay que tener en cuenta ciertos factores. Y si es que no los ve, me avisa, por favor. La clave está en la línea número 11 de esta clase. Donde que, independientemente del driver manager.getConnection, bueno, le permite básicamente obtener una conexión de base de datos según los parámetros que se envíen. Esto no lo vamos a mover. Primero dice, lo que está dentro de las comillas es lo que vamos a tener en cuenta. Lo primero que dice es una conexión tipo JDBC. La conexión que vamos a establecer es con MySQL. Luego, la conexión se encuentra dentro de mi propia computadora, dentro de mi localhost, o sea, dentro de mi propio computador. ¿Sí? El puerto, ¿se acuerdan que les decía? Acuérdense de ese puerto, que ese puerto es importante al momento de establecer la conexión. Es el 3306. Cuando instalan más de un motor de base de datos, por ejemplo, instalan el WAM Server, el SAM Server, u otro motor de base de datos que sea MySQL mismo, usted le va a pedir que cambie el puerto para que no tenga conflicto. O si le instala en el mismo puerto, bueno, ahí usted le verá. En este caso el puerto sí es importante y es por eso que le decía, al momento de abrir mi Workbench, yo estoy trabajando dentro del puerto 3306 y entonces aquí le pongo 3306. Mire, ¿qué pasa si yo le cambio el puerto 3307? Que también existe para trabajar en MySQL. Mire, ¿qué fue lo que pasó? Ya me saltó un error de excepción. El error de excepción ya no es de tipo del otro tipo de class exception, sino es de tipo SQL exception. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí dice, mire, java.sql non bueno, connection exception. Saltó un error de excepción tipo SQL. Y luego dice que no se pudo, no se pudo establecer conexión con el servidor de base de datos. Se intentó 3 veces y solo se logró obtener la conexión con la base de datos. ¿Cuál fue el problema? Mire, solamente el puerto. No, el puerto. El puerto debe ser el correcto. Si usted le pone un puerto que no es el correcto, va a tener problemas al momento de conectarse. ¿De acuerdo? Mire, ya le pongo el 3306. Y ahí está. Conexión establecida y se hizo de forma inmediata incluso. Sí. Luego, lo siguiente, mire, tengo apuntando a una base de datos. Tengo una base de datos. En este caso, la base de datos debe estar implementada dentro de mi motor de base de datos. Estoy apuntando ahorita a esta base de datos, pero para ustedes creé otra base de datos. En este caso voy a apuntar a esta de acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner ese nombre de base de datos, que sería db sistema de control de bienes INT. Creo que es ese. Vamos a ver si se establece la conexión. Sí, mire. Tengo esta base de datos, entonces sí se establece mi conexión a la base de datos. ¿Se fija? Conexión establecida. Pero ¿qué pasa si yo le pongo, voy a ponerle un 5 al final para ponerle a propósito mal? Igual, empieza a buscar la base de datos y le va a decir que no, se intentó conectar o crear la conexión a la base de datos, pero no encontró, no se pudo establecer la conexión. ¿Por qué? Porque un dato le está dando mal. ¿Cuál es ese dato? El nombre de la base de datos. Entonces, si usted se va a su motor de base de datos
y ve que no está creada esa base de datos, pues obviamente no se va a poder conectar. Dos factores a considerar que debe usted modificar. O bueno, le dice, pero profe, yo le voy a crear con su mismo nombre para no tener problema. Sí, pero muchas de las veces, por ejemplo, el puerto no va a ser el mismo. Así le ponga el mismo nombre. Pero eso sí es importante, poner el nombre que es con el que está creado dentro de su motor de base de datos, ¿no? El auto reconnect y todo lo demás le dejamos tal cual. Lo próximo que debemos considerar es el nombre de usuario y la contraseña. Sí, el nombre de usuario y la contraseña. En el caso de ustedes, bueno, yo tengo mi usuario, como es una distribución MySQL, al momento de instalar una distribución MySQL, el superusuario de MySQL, más bien, de distribuciones Linux, es root. No sé si han visto. Entonces, mi usuario va a ser root. Profe, o sea, quiere decir que todos los usuarios van a ser root. Probablemente, pero no siempre. ¿Por qué? Porque en MySQL también le permite generar usuarios propios. Yo puedo generar un usuario para el uso de esta base de datos, para el uso exclusivo de esta base de datos. Puedo generar usuarios que le dé lectura, escritura o solamente lectura a un usuario. Entonces usted puede generar un montón de conexiones a la base de datos. Sí. Y la contraseña. Eso quiere decir, a ver, primero, si yo le doy un usuario que no existe, voy a poner una T más para que no vea. Si yo le pongo un usuario que no existe, ¿va a establecerse la conexión, profe? No se va a establecer la conexión si yo le pongo un nombre de usuario que no existe. Mire, y justamente me sale no transacción igual, es de tipo SQL, que no se logró establecer la conexión. ¿Por qué? Porque hay un dato, un parámetro que le estoy enviando mal. En este caso es el root, es el usuario. Mire, si le envío bien, funciona. Si le cambio aquí, o le envío un dato que no es un usuario, simplemente no va a funcionar. La contraseña también es esta. Voy a aumentarle un punto también al final. Si usted le envía mala contraseña, de la misma forma, le va a saltar el error de excepción. ¿Por qué? Porque le está enviando los parámetros mal. Y este es de tipo SQL exception. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve Primero, bueno, voy a corregir. Esta clase primero me sirve para establecer una conexión con la base de datos. Un nexo, un vínculo. Darle la información a mi aplicación. La información a la aplicación de la base de datos con la que voy a trabajar. Básicamente es eso. En qué servidor se encuentra, cómo se llama mi base de datos, qué puerto utilizo y todo lo demás. Y una vez que se establece la conexión, mire, se almacena en una variable que se llama cn. ¿Sí? Y eso me va a retornar. Porque mire, aquí dice return. O sea, me va a retornar cualquier clase que utilice esta clase, o sea, cualquier otra clase que utilice este método que se encuentra dentro de la clase conectar, va a poder establecer la conexión a la base de datos. ¿Sí? Caso contrario, me va a salir este error de excepción. Este error de excepción, que como ya les expliqué, está capturando dos tipos de excepción. Un class not found exception y SQL exception. ¿Preguntas hasta aquí? Perfecto. Bueno, todo esto era porque en este caso estoy utilizando esta clase, mire, y recién estamos en esta liñita de aquí, en la primera línea de código de aquí, que básicamente es esto de aquí. ¿Por qué me ingresé a la clase conectar? Porque tenía que explicarlo. Porque en este caso, la clase getConnection, la clase conectar.getConexión, lo que hace es devolverme la conexión. Entonces, mire, de entrada yo establezco básicamente la conexión a la base de datos. Digo, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué base de datos voy a utilizar para establecer mi código que voy a ejecutar? En este caso, yo recuerdo mucho, en algún momento alguna persona, algún estudiante incluso me dijo, profe, pero ¿para qué hacemos con métodos? ¿Para qué utilizamos clases? Si nosotros podríamos tranquilamente hacerlo en una sola clase.
como programación estructurada. Se puede, chicos. Por ejemplo, si yo no hiciera, si yo lo hiciera como de una forma estructurada, como anteriormente se programaba, yo también lo he hecho, porque antes no existía, bueno, no es que no existía, no era muy popular la programación orientada a objetos, pero por ejemplo, yo hacía de esta manera, o sea, si usted por ejemplo, no quisiera trabajar con una clase, lo que debería hacer es copiar este código y pegarlo aquí. Pero ¿qué es lo que pierde? Pierde lo que se conoce como modularidad. Cuando nosotros trabajamos con otra clase, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Mire, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Establezco la conexión a la base de datos. Y siempre que establezca la conexión a la base de datos, yo solo tengo que llamar a esa clase y llamar a ese método. Nada más. Pero ¿qué pasa si es que yo lo utilizo desde esta manera? Pues cada vez que quiera establecer la conexión a la base de datos, tengo que poner ese mismo código. Pero ¿qué pasa si ya, por ejemplo, cambié de base de datos? Y no sé en cuántos métodos utilicé esta clase conectar o este código de conectar. ¿Qué es lo que debería hacer? Modificar en todas las partes donde copié y pegué el código. ¿Sí me entiende? De lo que si lo hacemos de la forma correcta, que es como estamos haciéndolo aquí, solamente las modificaciones las voy a hacer en esta clase y todas las conexiones se van a ver reflejadas en esta clase de aquí. Sí, bueno. A ver, entonces, primero, la primera línea, ¿qué es lo que hice? Establecer la conexión. Luego utilizo un PS, un Prepare Statement, que ya les voy a explicar para qué se utiliza este más adelante. Y de hecho está conectado. Aquí nosotros estamos utilizando un código SQL, que es DML, que significa lenguaje de manipulación de datos. DML significa lenguaje de manipulación de datos. ¿Qué me permite hacer el lenguaje de manipulación de datos? Manipular información. Como por ejemplo, crear un nuevo registro. Sí, entonces dice, ¿qué es lo que hace aquí? Dice insert into, que significa ingrese un nuevo registro en la tabla. En este caso estamos trabajando en tipo bien. Tipos bien. ¿Cómo se llama mi tabla? Tipos bien. Entonces yo lo que voy a poner es tipos bien. A ver, déjeme ver si es que es así mismo el nombre, porque... tipos bien, sí, así mismo está. ¿Sí? Tipos bien. Luego me dice ¿qué es lo que me dice? En este caso voy a ejecutarla para ver qué información debo enviar. Debo enviarle el ID y el tipo bien, pero el ID le pusimos como autoincremental. ¿Sí? Entonces, en este caso solamente debo enviar la descripción del tipo bien. Tipos bien. Que creo que eran muebles, equipos de oficina, me parece que podía ser uno. Ya. Entonces solamente voy a enviar la descripción. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, en este caso solo tengo un dato. ¿Qué pasa si tengo más de un dato? Como es el ejemplo de, qué sé yo, de sedes, por ejemplo. En sedes yo tengo más columnas. Mire, tengo como 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí les voy poniendo los nombres de las columnas, como por ejemplo ID sede. Podría ser ID sede. Obviamente aquí debería ser sedes, ¿no? Dice insert into en sedes, el ID sede y le voy numerando. Esto aquí porque, mire, acá al final yo tengo una incógnita. Dice valúes y dice una incógnita. En este caso solamente les ponía la segunda porque depende de cuántos atributos yo defino aquí para enviar las incógnitas. En mi caso solamente voy a utilizar una incógnita porque solamente voy a enviar una información. ¿Sí? Entonces, aquí si es que usted menciona más de un atributo, debe poner la misma cantidad de incógnitas aquí. Pilas con eso. ¿Sí? Listo.
Entonces, mire, para no hacer el cuento largo, en este caso lo que me permite hacer el insert into simplemente es ingresar un nuevo registro dentro de mi base de datos. Se acabó, no necesita saber más. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí un insert into, mire. Voy a hacerlo de hecho directamente en el Workbench. Y le digo insert into. ¿En qué tabla? En tipos. Bien. En esa tabla y le digo los valúes. Le voy a enviar solamente, no sé, equipos de oficina. Equipos de oficina. Ese va a ser el tipo de bien que le voy a crear. Si se fija, yo le ejecuté aquí. Ah, perdón. Este select asterisco from significa que, en español, digamos, lo que significa que me muestre toda la información que tiene la tabla. Como recién la acabamos de crear, está en blanco. ¿Se fijan acá? No hay, dice null, null, no hay información. Sí. Ejecutémosle. Primero le ejecuto esto. Si se fijan, no hay nada. Ahora ejecuto este insert into. ¿Ah? ¿Qué dice? Column 2 match, value y algo más. Ay, me está diciendo que le ponga la columna. Espérese un ratito. Entonces sería ya, que me estaba pidiendo que le especifique en qué columna quiero insertar la información. Y ahí está, mire. Dice aquí en la parte inferior, no sé si se alcanza a ver, pero dice insert, donde que estoy marcando, dice un row affected. ¿Qué significa? Que se insertó un nuevo registro. Dice insert into the, bueno, ahí está, que se insertó un nuevo registro. Ahora, para ver ese registro que se insertó, mire, ya está ahí. ¿Se fija? Equipos de oficina, ya lo inserté. Desde código SQL directamente desde mi motor de base de datos. Ahora, yo lo puedo hacer también desde mi NetBeans, aplicando el mismo código SQL. Existen otras formas, sí, puede hacerlo a través de Store Procedures o a través de clases incluso, que eso lo verán más adelante, lo veremos más adelante. Estamos empezando con lo que es interacción con código, con el motor de base de datos, y es la forma más básica de poder interactuar con el motor de base de datos. Así que, bueno, en este caso vamos a explicarles cómo funciona esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? El PS básicamente lo que dice, mire, establece mi conexión. ¿En dónde voy a hacer la ejecución de mi código? En mi conexión, que ya le dije en qué base de datos, qué puerto está, o sea, en la ubicación que yo ya le envié. Luego dice el PS, el Prepare Statement. ¿Con qué código voy a ejecutar? Con este código que le estoy enviando acá, con este código SQL de aquí. O sea, prepáreme el código SQL con este código SQL que le creé anteriormente. Y luego dice, pero espérese un rato, todavía no le ejecute, sino que dice modifique, el PS dice setString, el primer atributo, que es el único que tengo en este caso, póngale otro dato, que sería el getDescription. Mire, aquí dice, ¿cómo es mi método? Sería get tipo no tengo instalado, no tengo implementado ese método. Get. No he implementado los métodos tipo, los métodos setter, chicos. Bueno, voy a implementarlos ahorita. Eso es lo importante, saber cómo hacerlo y saber qué le hace falta. Si se dan cuenta que muchas de las veces la herramienta está ahí, o sea, y usted sabe, pero muchas de las veces simplemente falta implementarlo nada más. Ya está implementado. Entonces, get tipo descripción.
digo que la información que esté en mi tipo de descripción le envíe como información allá. ¿Qué es lo que hago luego? El PS lo ejecuto. O sea, primero, le preparo el código SQL. Con este codiguito de acá, con esta línea de acá, le lleno la información. O sea, le envío esta incógnita que tenía acá, le envío la información. ¿Qué le envío? La información del tipo de descripción, que en este caso puede ser equipo de oficina o lo que yo necesite. Ejecuto el código y luego dice, mire, si es que n es mayor que 0. ¿Qué significa mayor que 0? Que por lo menos, ¿se acuerdan cuando se ejecutó el row? Decía un row affected. Entonces me va a devolver por lo menos 1. Si es que se me devuelve por lo menos 1, significa que se grabó un registro. ¿Puedo ejecutar más? Se puede ejecutar más. Si es que dice que n es mayor que 1, en este caso, grabación exitosa y le envío el PS. O sea, el PS ya le voy a ejecutar y van a ver qué es lo que significa ese PS. Le envío a consola y también le envío a través de modo gráfico. Sí, le envío a través del modo gráfico. Listo. ¿Qué es lo que hago al final? Cierro mi conexión. O sea, cierro el puente, no le voy a dejar abierto todo el tiempo, sino le cierro, porque eso, bueno, esto recuerde que son recursos, ¿no? Una conexión a una base de datos es un recurso que utiliza recursos de su computador y que debe cerrarlo. En este caso el PS también lo voy a cerrar. Y en el caso de que no se ejecute bien todo este código, me va a saltar un catch, que va a capturar un SQL exception y dice que va a mandar a consola. No se logró grabar el registro y le manda la excepción. Sí. Vamos a ver, vamos a hacerle la prueba porque en este caso ya nos quedamos sin tiempo, pero vamos a hacerle la prueba igual. Mire, ¿cuántos registros tenemos dentro de nuestra base de datos? Un registrito nada más, ¿no es cierto? Y ahí está. Mire, actualicémosle incluso, ejecutemos ahí. Tenemos un registrito. Vamos a tratar de grabar desde acá. Luego lo vamos a hacer desde la interfaz gráfica. Ahorita por motivos de tiempo lo voy a hacer directamente desde la consola. Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, voy a crear un objeto de tipos. Bien. Voy a poner obj. Y utilizo el método constructor. ¿Qué le enviaré? ¿Qué otros bienes? Equipos de oficina y equipo de cómputo, ¿será? Sí. Equipos de cómputo. Listo. Genero mi objeto, miren. Ahí genero mi objeto. Como el método lo estoy generando, el método que le permite guardar lo estoy generando dentro de mi modelo de clase. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene la propiedad el objeto tiene la propiedad de guardarse. Entonces solo invoco a mi objeto, perdón, a mi método. obj.guardar y listo. Vamos a ejecutar. Ejecutamos y mire, ¿qué es lo que me dice? No se logró grabar el registro. ¿Cuál es el problema? Sí se estableció la conexión, pero no se logró grabar el registro porque saltó un error de excepción. Y mire, ¿cuál es el error de excepción que me sale? Dice que no existe una columna que se llama marca descripción. ¿Por qué? ¿Cómo se llama mi columna? Correcto. Tip vie descripción, así se llama. Tip vie descripción. Entonces me voy a mi clase. Mire, aquí en el código SQL. Mire, aquí este es el error que me está saltando. Que no existe, dice entonces tip vie descripción. Profe, usted le pone con mayúsculas, bueno, ¿cómo se llama? En mi Workbench está todo con mayúsculas y acá usted le envía entre mayúsculas y minúsculas. Sí, SQL, bueno, eso ya han de ver en clases de base de datos, pero SQL no distingue mayúsculas y minúsculas, no es case sensitive, no distingue de entre mayúsculas y minúsculas, con que diga lo mismo, le va a tomar como si fuese la misma variable. Sí, listo. Entonces, mire, aquí simplemente ya vemos la utilidad que nos brinda
el control de excepciones. Si es que yo no le pongo, si es que yo no le pongo aquí, no le concateno la excepción. Mire, solamente voy a ponerle a propósito mal. Mire, si yo dice, no se logró grabar el registro. O sea, claro, me está diciendo, no se logró grabar el registro, pero no le capturo la excepción. Mire, o sea, bueno, sí le capturo, pero no le estoy enviando como mensaje. No tengo ni la más remota idea del por qué no se graba. Pero al momento de ponerle más la E de excepción, ahí sí me dice, mire, la excepción viene a ser esto, básicamente. Java.sql es error exception. Y aquí dice, mire, no existe la columna tip vie descripción m en file list, o sea, en su base de datos o en las columnas. Se da cuenta que ahí se ve la verdadera funcionalidad o el verdadero potencial del control de las excepciones. ¿Por qué? Porque me permite depurar el código de forma mucho más rápida, o sea, o identificar el error mucho más rápido. Mire, ya está. Se grabó con éxito, dice. Se grabó con éxito. Y mire, ¿qué dice que mire, este es lo que me está ejecutando acá. Grabación, esta parte del sitio de aquí. Esto es lo que se está ejecutando. ¿Se acuerda del PS lo que le decía? Todo esto es del PS. Todo esto. ¿Sí? Dice que está utilizando el cliente, prepara statement y ejecuta este código de aquí. Esto es lo más importante. Que le dice, estoy enviándole un insert into a la tabla de tipos bien, la columna, en esta columna, y el valor va a ser equipos de cómputo. Y dice que se grabó de forma exitosa. Vamos a ver si es cierto. Me voy a mi motor de base de datos y ejecuto nuevamente el select para ver todos. Y ahí está. Se grabó. Se grabó. ¿Sí? ¿Qué pasa, profe, si yo le pongo mal el nombre de la tabla? Le va a saltar un error de excepción. Obviamente. Mire, ¿qué es lo que dice aquí? Es una excepción de tipo SQL. Dice table, otra tabla. Don't exist. No existe. Esa tabla no existe. ¿Sí? Y suele pasar con frecuencia, aunque no lo crea. Que no ponen bien el nombre de la tabla, no ponen bien el nombre de la columna, no ponen bien alguna información, y esto sí ayuda bastante al momento de grabar, en este caso, el nuevo registro. ¿Preguntas sobre esto, chicos? ¿Está claro? Bueno, voy a pausarle aquí la